Buen día con todos. Estimadas compañeras y compañeros, buen día. Es un placer para mí dirigirme una vez más a ustedes. Soy Carolina Cáceres, parte del equipo de promoción de la salud del Ministerio de Salud Pública. Este es nuestro segundo encuentro con uno de los temas considerados en el ciclo de capacitaciones dirigida a comunicadores y periodistas de pueblos y nacionalidades. Como ustedes conocen, esta es una iniciativa liderada por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con CORAPE, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Y estamos muy gustosos una vez más de poder encontrarnos con ustedes, recibirles en esta sala virtual para conocer un poco más y ampliar el tema de comunicación de riesgo y COVID-19, que es el tema planteado para este día. Queremos comentarles que en la semana pasada hemos tenido encuentros con varios grupos de comunicadores y periodistas y ha sido realmente enriquecedor porque esto está fortaleciendo todo este proceso de construcción colectiva. Sin más, para empezar, recordarles que por favor todos podamos apagar los audios de nuestro celular o nuestra computadora, dependiendo de dónde estemos conectados. Vamos a tener una charla muy enriquecedora. Por favor, pónganse cómodos y este momento invitamos a Marta Rodríguez, consultora de la Organización Panamericana de la Salud, para que ella pueda exponer y contarnos sobre el tema de comunicación de riesgo y COVID-19. Buenos días, un gusto realmente estar otra vez aquí para la Organización Panamericana de la Salud. Es muy importante el poder tener estos espacios de análisis, de discusión, de compartir experiencias y de un aprendizaje conjunto. Esta sesión de ahora pues se ha planificado inicialmente con esta pequeña charla pequeña reflexión sobre la comunicación de riesgos relacionada con la pandemia COVID-19 y posteriormente tendremos la participación de algunos periodistas quienes nos contarán, quienes nos compartirán sus experiencias en la cobertura, en la gestión de información frente al COVID-19. ¿Qué es lo que sucede en una emergencia de salud pública? ¿Por qué es importante la comunicación? Y nosotros desde la organización planteamos que la comunicación es tan importante como la preparación de los servicios de salud, como el tema de vigilancia epidemiológica. Como ustedes conocen, la comunicación es una de las capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional, es decir, es una de las capacidades básicas para la respuesta a emergencias de salud pública. La comunicación es importante porque permite generar información y ¿para qué? Para que la población pueda tomar las mejores decisiones para preservar su salud, la de su familia, la de su comunidad. Es decir, la comunicación informa, pero fundamentalmente la comunicación va dirigida a involucrar a las personas en una adecuada respuesta. Es decir, la comunicación apoya para incidir en comportamientos claves para la respuesta, para la prevención, en este caso frente al COVID-19, y evitar que se propague la enfermedad. La comunicación, la gestión de información también es fundamental para corregir información errónea y rumores. Como ustedes conocen, uno de los desafíos en este momento, en la pandemia
de COVID-19 es todo el tema de lo que se está denominando la infodemia, digamos, una cantidad de información y una cantidad de información que no es información científica, que no es una información verificada, una cantidad de información errónea que realmente no permite a la población tomar las mejores decisiones. Una serie de rumores también. Entonces, la comunicación es parte integral de la respuesta a una emergencia de salud pública. Y cuando yo digo parte integral, la comunicación no es un hecho aislado, sino la comunicación tiene que estar dentro de las instituciones de salud, coordinando permanentemente con las áreas de vigilancia, de gestión del riesgo, de servicios de salud, es decir, con todas las áreas que forman parte de la respuesta, en este caso a la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles son los desafíos de la comunicación durante una emergencia de salud pública? Habrá mucha incertidumbre y todos nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, la cantidad de dudas, la cantidad de preguntas que realmente no los podemos resolver ni de las instituciones, digamos, que están liderando la respuesta. Sigamos, Carolina. La información y la evidencia científica cambia constantemente. Ustedes acuérdense al inicio, ¿no es cierto? Se decía que el virus está flotando, luego decían no, que el virus cae, no. Entonces, el tema de un virus nuevo es que no podemos tener toda la información, y como no podemos tener toda la información, esta va cambiando. Y entonces esto también puede generar un poco de inseguridad en las personas porque dicen, no, pues al principio me dijeron esto, no es que después me dijeron eso. Y eso es lo que tenemos, que desde las instituciones de salud, desde los periodistas, desde los comunicadores, tenemos que decir que al ser un virus nuevo, la información va cambiando constantemente, que lo que ahora era lo que hace una semana era una certeza, actualmente ya no lo es y ya cambiando. Y tenemos que desde las instituciones, desde los periodistas, desde la población, estar abiertos a estos cambios en la evidencia científica y a estos cambios entonces en la gestión de información. Pasemos. Los desafíos en este momento en el tema de COVID-19 es el tema que actualmente no tenemos una vacuna. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro reto. Pero como ustedes conocen, tampoco hay un tratamiento para decir, bueno, este es el tratamiento que lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Se están haciendo una serie de estudios, una serie de pruebas, pero actualmente no tenemos un tratamiento con la evidencia científica que nos diga, este es el tratamiento para el COVID. Pasemos. Pasemos. Pásale nomás, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué desafíos se generan? Entonces, pasemos de nomás. Existe un alto interés del público. Eso es muy importante desde la parte de comunicación, porque muchas veces en la parte de salud pública nosotros estamos tratando de incidir en hábitos saludables, en comportamientos saludables, pero no hay un alto interés de la población en estos temas. Pero en este momento todas las personas, todas las familias del Ecuador y del mundo están ávidos de información sobre el COVID-19. Entonces, esa es una oportunidad desde la salud pública porque la gente está muy receptiva a incluir esos comportamientos para prevenir la enfermedad, para cuidar la salud de su familia y de su localidad. Y existe, ¿no es cierto?, la incertidumbre que ya dijimos. Existen muchos voceros, muchas veces que no son de las instituciones oficiales, muchos expertos, diríamos, ¿no es cierto? Y entonces se genera también muchas voces. Hay una gran demanda y cobertura mediática y hay diversas percepciones de los hechos y eso
también desde la parte de comunicación es muy importante, porque nosotros nos damos cuenta y hemos hecho algunos sondeos en donde la diversidad de percepción inclusive sobre las medidas que se tienen que hacer para prevenir esta enfermedad. Hay una alta probabilidad de que la información y las recomendaciones sean cambiantes o conflictivas, que ya lo hablamos. Pasemos. Múltiples fuentes de información, que ya lo dijimos. Y esto de la percepción del riesgo es fundamental porque, como ustedes conocen, no todos percibimos el riesgo de la misma manera. Los expertos deciden que es riesgoso basándose en un análisis de la amenaza, pero la población, el público, decide que es riesgoso basándose en sus valores, en sus emociones, en sus preocupaciones, en lo que conoce, en su experiencia pasada. Es decir, ustedes conocen este experto de la comunicación de riesgos, Peter Sadman. Él dice que, pásale nomás Carolina, que el riesgo real y el riesgo percibido es diferente. Y también Peter Sadman dice que los riesgos que matan a las personas y los riesgos que las alarman son diferentes. Y lo fundamental es que la gente responde únicamente a los riesgos que percibe. Preguntémonos todos en este momento, ¿cuál es la percepción del riesgo del COVID en la población? ¿Qué creen ustedes? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo consideraría que la percepción de riesgo en cuanto al virus que en la actualidad como sociedad tenemos es precisamente la de ser portadores y en su vez también generar como una especie de contagio masivo, como la percepción que tenemos en cuanto a esta realidad, ¿no? De contagiarnos y también de alguna otra manera ser personas que podamos transmitir el virus. ¿Tenemos una percepción del riesgo alta o una percepción del riesgo mediana o baja en la población? Alta, diría yo. Yo creería que es alta. Sí. Miren, en general podemos decir, ¿no es cierto?, que frente a la pandemia de COVID-19, en general, la percepción del riesgo de la población es alta. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que en muchos lugares, pues la gente dice, no, digamos, yo soy una persona joven, yo soy una persona fuerte, a mí no me va a pasar, yo puedo salir nomás, y ahí están muchos de los problemas que han desembocado en un tema de transmisión muy fuerte, digamos. Entonces, nosotros desde la parte de comunicación es muy importante también es analizar, no simplemente de una forma general, sino desde sus comunidades también, analizar la percepción del riesgo que tienen la población de las localidades, de sus comunidades. Muchas veces dicen, no, nosotros estamos tan lejos que a nosotros no nos va a llegar. Entonces, no, tranquilos, no tenemos que hacer ninguna acción preventiva. Entonces, es muy importante desde la comunicación generar estos espacios de diálogo para oír a la población qué piensa, si realmente tiene una percepción del riesgo alta, mediana, ¿no es cierto? Y desde ahí planificar la comunicación para subir, para mantener esa percepción del riesgo desde varias estrategias. Sigamos. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Los medios de comunicación pueden formar las percepciones de las personas durante un evento específico. Y no solamente es que pueden, sino que realmente los medios de comunicación, a través de los principales voceros que se van generando en los diversos espacios de los medios,
forman la percepción de las personas o son un importante componente de la formación de la percepción de las personas. De ahí pues la responsabilidad ética, la responsabilidad grande que tenemos, ¿no es cierto?, quienes generamos información hacia la población. Los medios necesitan y piden distintos insumos durante una emergencia para hacer sus coberturas. De ahí la importancia que desde las instituciones de salud estemos preparadas para poder responder a todas las necesidades de información de los medios de comunicación. Sigamos. Los medios de comunicación deben manejar conceptos más complejos, a veces de áreas que no son las habituales para su cobertura. De ahí lo que decíamos en los anteriores talleres, la importancia de investigar, la importancia de leer, la importancia de entrar a las principales páginas del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, para fortalecer los conocimientos frente a este nuevo virus. Este no es un virus como el dengue, que todos los años, ¿no es cierto?, vienen brotes de dengue, pero nosotros ya sabemos qué hacer, cómo hacer. Este es un virus nuevo. Entonces, es muy importante que los periodistas se estudien, analicen, lean sobre las principales características, las principales medidas, ¿no es cierto? Y estos espacios son muy importantes también para intercambiar información. Pasemos nomás. Hay muchas experiencias pasadas desde la salud pública, pero no hemos aprendido mucho. Nosotros quienes estuvimos frente a la influenza, a la pandemia de H1N1, aprendimos, tenemos muchas lecciones aprendidas que las hemos tratado de incluir en esta respuesta. Sin embargo, todas las pandemias, ¿no es cierto?, son diferentes y nos dejan nuevas lecciones aprendidas. Hay cambios actualmente en las formas de comunicación, en donde las redes sociales, el WhatsApp, es uno de los medios fundamentales para comunicarse. Hay nuevos desafíos, en lo que yo les decía al inicio, la información errónea o la falsa circulación en redes de comunicación, es un desafío que a las instituciones de salud, a los periodistas, nos tiene que tomar un clic para tener nuevas estrategias para hacer frente a esta información errónea o falsa que está circulando en las redes. En este contexto, ¿qué necesitamos frente a la pandemia de COVID-19? Necesitamos un periodismo ético y responsable, un periodismo comprometido con las necesidades de información de la población, un periodismo comprometido con la salud, con la vida de la población, un periodismo, lo que yo decía, formado e informado, un periodismo que investigue, que lea, que se actualice permanentemente, un periodismo que informe con veracidad y que recurra a fuentes confiables, y un periodismo que verifique la información. Si les llega un WhatsApp, si les llega por WhatsApp, verificar la información con las fuentes y con las autoridades sanitarias. Pasemos. ¿Cuáles son los desafíos? Informar en incertidumbre, lo que ya decíamos, la información cambiante, muchas veces el limitado acceso a expertos, ¿no es cierto?, frente a la gran cantidad de medios de comunicación, también la urgencia para sacar una noticia, pero que esa urgencia, ¿no es cierto?, no se quite la importancia de verificar la información. Ahora también el confinamiento, es difícil hacer periodismo desde, ¿no es cierto?, desde un solo lugar, y los mensajes contradictorios que ya hablamos. Pasemos. Los cambios, ¿no es cierto?, en las medidas que en este momento, eso también va a ser un desafío para la gestión de información, porque la población, bueno, le ha dicho que quédate en casa.
Ahora estamos pasando a un cambio que va a ser paulatino, pero que en la parte de gestión de información va a ser un desafío. ¿Cómo los llevamos adelante estos cambios en las estrategias para enfrentar este virus? Pasemos. Finalmente, pues, algunos consejos claves. Sigamos nomás. Fomentar las medidas de protección. Y fomentar las medidas de protección desde cada uno de los medios de comunicación todos los días. No es que yo ya dije ayer y ya, no. Todos los días y además indicando el por qué. Es muy importante fomentar las medidas de protección. El lavado de manos sabemos que es fundamental, pero tenemos que decir a la población por qué es importante el lavado de manos y por qué es importante este lavado con jabón, por qué, ¿no es cierto?, el jabón le inactiva a este virus, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante este distanciamiento de 2 metros? ¿Por qué es importante limpiar estas superficies que pudieron haber tocado algunas personas? Entonces, todos los días debemos estar diciendo las mismas medidas de protección y autoprotección para las familias. Hay que derrumbar los mitos y nosotros en las anteriores reuniones pues habíamos compartido con ustedes una serie de mitos. Esos mismos mitos también tenemos que ir derrumbando. Explicar de forma simple los conceptos de salud pública. Ponga los números en perspectiva, ¿no es cierto? No nos quedemos simplemente decir la cantidad de fallecidos. Pongamos en perspectiva qué significa esto de que hay tal cantidad de personas que han salido del COVID-19. Proporciona información sobre dónde y cuándo buscar atención médica. Eso es muy importante, incluir también los signos de alarma, es decir, que la población sepa que sí hay momentos en que tiene dificultad para respirar, que si la fiebre no cede, tiene que acudir inmediatamente a los centros de salud y usted indíqueles a qué centros de salud de su localidad pueden acudir la población. Pasemos. Informe sobre los avances en cuanto a las nuevas vacunas y tratamientos. Compruebe la veracidad de las historias surgidas en las redes sociales antes de publicarlas. Divulgue enlaces o dirija a fuentes confiables de información. Al final de este conversatorio, de este encuentro, vamos a dar una serie de fuentes, de links, en donde ustedes pueden encontrar mucha información verificada con evidencia científica. Pasemos. Evite el lenguaje sensacionalista. Evite alimentar el miedo. Vamos a subir la percepción del riesgo en donde la población no tenga una percepción del riesgo, pero evitemos caer en el miedo. El miedo paraliza. Evite estigmatizar a las personas y los grupos. Evite las etiquetas, los estereotipos y el trato discriminatorio en general. No utilice apodos, por ejemplo, el coronavirus de Wuhan. Dar una pandemia el nombre de un lugar o de un país conduce a la estigmatización. Nosotros dentro de aquí del país, ¿no es cierto?, tratar de borrar esa estigmatización que hubo sobre todo el tema de la transmisión en la ciudad de Guayaquil. Sigamos. Alerte, pero no exagere y proporcione consejos prácticos sobre cómo el público puede manejar la situación. Esa es la clave. Los consejos prácticos, con ejemplos, adecuados a la situación, a las localidades, adaptados a los enfoques culturales, sociales, a las acciones que puede realizar la población. Y si no puede realizar esas acciones, ¿cómo, no es cierto?, podemos hacer desde esa realidad para prevenir la transmisión? Evita repetir teorías falsas o sin sustento científico. Evitar
contar el otro lado de las historias cuando no tengan sustento científico o sea algo irrisorio y poco creíble. Pasemos. Y finalmente, pues, hablar positivamente y hacer hincapié en la eficacia de las medidas de prevención. Esto es muy importante, dar la seguridad a las personas que si nosotros seguimos estas medidas de protección, es muy probable, ¿no es cierto?, que vamos a evitar la transmisión. Ser positivos, dar mensajes de solidaridad entre las familias, entre los vecinos, entre las localidades. Compartir historias que humanicen las experiencias de personas afectadas por COVID-19 y que transmitan apoyo a quienes están en la primera línea de la respuesta a este brote, como el personal de salud. Es muy importante en este momento, pues también generar historias de cómo ese compromiso, esa fuerza de esos profesionales de la salud que están en la primera línea atendiendo a los pacientes de COVID-19. Pasemos. Y creo que con esto terminamos esta primera parte y tenemos pues la participación de invitados especiales que nos van a contar cómo ellos trabajaron, cómo ellos gestionaron, cómo ellos están desde, ¿no es cierto?, sus cabinas de radio, desde sus localidades, gestionando la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias por tu intervención. Siempre muy importante todos los tips y todas las recomendaciones dadas en torno al tema de comunicación de riesgo. Efectivamente, como ha mencionado Marta, en esta jornada de capacitación hemos creído conveniente tener algunos invitados especiales. Entre ellos tenemos a Bélgica Chela de ERPE, Víctor Gómez de Sucumbíos, Javier Jaramillo de Upano y Orlando Caiza de Rey Quichua de Corape. Estos 4 compañeros comunicadores, periodistas, van a ser parte de este momento de un pequeño foro con unas preguntas que hemos desarrollado considerando que sus respuestas pueden enriquecer nuestro trabajo diario. Entonces, empecemos, por favor, y bienvenidos a nuestros 4 compañeros. La primera pregunta es, ¿cómo se ha realizado la difusión de mensajes? Hemos escogido y vamos a ir nombrando a las personas de forma aleatoria para que nos ayuden con sus respuestas y de esta manera organizarnos un poco en este sentido. Entonces, para esta respuesta de cómo se ha realizado la difusión de mensajes, por favor, le damos la bienvenida a Bélgica Chela. Muchas gracias por su participación. Sí. Bélgica, buen día. Ok, en todo caso, mientras logramos tener conexión, por favor, le queremos pedir a Javier Jaramillo si nos puede ayudar contestando esta primera pregunta. ¿Cómo se ha realizado la difusión de mensajes? Recordemos, debemos activar nuestro micrófono, por favor. Muchas gracias. No sé si me escuchan ahí, Lorena. Sí, está muy bien, Carolina, está muy bien. Ok. Bueno, la difusión de los mensajes nosotros en el medio de comunicación lo hemos hecho nos ha tocado también un poco cambiar la metodología de un medio de comunicación tradicional, tal vez que antes lo teníamos. Hemos implementado lo que son 2 cabinas de un poquito digamos, de producción multimedia, y los mensajes que los hemos hecho es a través de la radio, a través de redes sociales, utilizando el WhatsApp. Y una de las que nos ha ayudado bastante también es parte de los medios, de la difusión de los mensajes pregrabados a través, digamos, como un perifoneo o algo así con la gente, que nos han ayudado las comunidades, los líderes indígenas, en poner en sus casas comunales parlantes. Nosotros también hemos ido a donarles algunos de ellos, a prestarlos y poder llegar así a todos. Hay algunas comunidades en las cuales tal vez a veces no están pendientes de la radio o pendientes del internet,
y lo que ellos han hecho es un poco, mientras están trabajando la gente por ahí, están haciendo mingas o están por ahí informando un poco más, pues nos han ayudado de esa manera, ¿no? Para poder llegar a las casas. Hemos tenido en algunas comunidades algunos vehículos de la gente de las comunidades que está perifoneando a través de nuestro medio de comunicación. Entonces es un poco que se ha cambiado esta metodología para poder llegar prácticamente a todos con este mensaje, ¿no? Entonces la difusión ha cambiado un poco de ser una radio, digamos, tradicional, no quitándonos ese mérito de seguir siendo radios comunitarias, pero tratando de llegar tanto a la zona urbana como a la parte rural también y a todos con el mensaje que queremos llegar sobre, más que nada sobre la tranquilidad, la esperanza y que de esta podemos salir siempre y cuando estemos bien informados y que sepamos cómo actuar ante esta pandemia. Muchas gracias, Javier. Sería muy importante que nos cuentes de qué radio eres y de qué localidad, por favor. Claro, yo soy el director de la radio La Voz de Lucuano. Estamos ubicados en la Amazonía ecuatoriana, en Macas, Morona, Santiago. En la provincia de Morona, Santiago estamos ubicados. Nosotros cubrimos toda la provincia de Morona, Santiago. En total son 12 cantones, una de las provincias más grandes en territorio del país, pero también igual con unas dificultades inmensas para poder ingresar hacia las comunidades Shuar y Achuar. Y pues a ellas hemos podido llegar de esta manera también. Muchísimas gracias, Javier. Creo que algo muy importante de rescatar de esta intervención es que debemos reinventarnos y buscar las formas de llegar a la comunidad con la información. Este ha sido efectivamente el testimonio de Javier, de todas las gestiones que se ha hecho para poder llegar a las comunidades, considerando la complejidad de la situación de este sector, ¿verdad? Les recuerdo, por favor, que tenemos un chat habilitado como parte de la metodología del taller para que ustedes puedan colocar ahí sus preguntas, porque al finalizar abriremos un foro de preguntas y respuestas y esto nos servirá a todos para poder solventar cualquier duda que se haya dado en la marcha. Sin más, por favor, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales problemas en la gestión de información? Por favor, le pedimos a Víctor Gómez si nos puede ayudar con su intervención. Muchas gracias. Saludos, compañeros, compañeras. Gracias por invitarnos a ser parte de este importante conversatorio. Pues los principales problemas que se han presentado pues fueron inmediatas. La tradición, la costumbre de nuestro trabajo diario de estar el día a día en la fuente directamente conversando con el funcionario público, con la comunidad, con la gente, fue cortado prácticamente de manera muy abrupta, diríamos, porque la emergencia llegó y todos teníamos que ponernos a buen recaudo en casa. Entonces, el principal problema fue eso, de cómo reinventarnos la forma de seguir informando y no tener que la radio programarla solo musicalmente. De entrada nos cogió con mucho miedo. Muchos compañeros decían en la radio, bueno, de antemano, perdón, yo soy el director de Radio Sucumbíos, acá en la provincia de Sucumbíos. Decíamos, bueno, programemos la radio y vamos todos a casa porque la situación es bastante alarmante. Luego nos tranquilizamos un poco y dijimos, no, la radio no puede callar. Hoy por hoy la gente necesita información, la gente necesita de la radio porque las redes sociales estaban inundando de información, pero ya sabemos, información no contrastada, desinformación, información falsa, entonces tenía que ser la radio la que ponga, diríamos, la pauta de información oficial, correcta, contrastada en esta emergencia. Entonces, los principales problemas fue eso, el de no tener la comunicación, la fuente a la mano para la comunicación. Fue un poco duro porque igual los funcionarios públicos, los dirigentes, no tenían la tecnología a mano para trabajar virtualmente. Tocó echar mano de la comunicación virtual, entonces no todos tenían los programas para conectarse como hoy estamos trabajando, por ejemplo. Entonces las entrevistas se complicaban, la conexión con la autoridad del funcionario igual se complicaba, no era fácil ubicarles. Muchos también un poco no se dejaban ubicar o no contestaban los teléfonos, porque en este primer momento había mucha incertidumbre. Entonces la información se centraba en Quito. En nuestras provincias no habían voceros para que puedan salir a confirmar o desmentir cualquier dato que se presentaba en el arranque de esta emergencia. Entonces, considero que esos fueron los principales problemas que enfrentamos, la falta de vocería,
en provincias, por lo menos, la falta de vocerías desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, hacía de que los rumores, los comentarios se conviertan en hechos que la gente los daba por real. Y nosotros como radio sucumbimos, obviamente no podíamos seguir el juego a ese tipo de información o desinformación. Entonces nos costó mucho el que ya los funcionarios públicos, la audiencia un poco vaya dando ese cambio en cuanto a la forma de comunicarnos y hacerlo todo virtualmente. Desde el tiempo acá, ahora ya todos estamos familiarizados con la tecnología, las comunicaciones son más fluidas, ya la información pues contrastado, se puede contrastar, se puede verificar fuentes más oficiales porque ya se han aflojado un poco las fuentes y nos ha permitido hoy por hoy manejar la situación de información un poco más, de manera más adecuada, como se ha dicho en esta primera parte de este conversatorio, porque las fuentes oficiales se cerraban mucho en un principio. Hoy por hoy un poco diríamos, se han abierto, pero todavía falta. Entonces, creo que son los primeros problemas que enfrentamos en esta emergencia que a todos nos tomó de nuevo. Como periodistas, igual, por lo menos en mi experiencia, no he pasado por coberturas de esta magnitud, emergencias en esta magnitud, sí, emergencias de paralizaciones, de erupciones volcánicas, de conflictos armados, que son diferentes. Sabemos cuál es el enemigo y dónde está. Acá el enemigo estaba oculto y no sabemos dónde estaba ni cómo enfrentarlo. Entonces, creo que esos son los principales problemas en la gestión de información que enfrentamos en un principio y que de a poco se han ido superando, pero que aún todavía falta mucho por superar en cuanto a las fuentes oficiales. Nos decía, pues hace momentos, nuestra panelista de que tenemos que verificar, contrastar. Eso realmente en un principio fue muy difícil. Las redes sociales inundaban con mucha información falsa y para quienes hacemos periodismo responsable, serio, de muchos años acá, nos costó un poco volver un poco darle la vuelta a eso, porque no teníamos a la mano la información y como digo, porque las fuentes se nos cerraban un poco en un principio. Eso es lo que quería comentarles en este primer momento. Muy amable, Víctor. Sí, efectivamente, un virus que nos cogió a todos desprevenidos y como algo para rescatar de esta intervención, y es muy importante, es que tal vez esto nos enfrentó a desafiarnos con la tecnología, que fue uno de los desafíos más grandes, y bueno, ahora hemos visto con un poco más de tranquilidad que efectivamente ya nos hemos vinculado más a la tecnología y ya los procesos son más fáciles y más llevaderos. En todo caso, felicitaciones también, Víctor, por ese ánimo y por esa forma de ver la situación y dar la vuelta al momento crítico que vivimos. Ahora le queremos pedir, por favor, a Orlando Caiza que nos ayude con su intervención y que nos comente desde su perspectiva cuáles son los principales problemas en la gestión de información. Sí, habíamos invitado a Orlando Caiza. Hemos visto que sí está conectado. No sé si nos puede ayudar, por favor, con su intervención. Bueno, mientras logramos tener contacto con Orlando, pasemos a la siguiente pregunta, por favor. Sí, la siguiente pregunta es, ¿han definido mecanismos para oír las necesidades de información de la población? Orlando nos está escribiendo un mensaje que tiene problemas con su micrófono. Bueno, Orlando, esperemos que se pueda solucionar mientras seguimos con la ronda de preguntas. Gracias por su mensaje. Para contestar esta siguiente pregunta, le pedimos por favor a Javier Jaramillo si nos puede ayudar. Sí, Lorena. Bueno, ¿qué mecanismos nosotros hemos puesto para la parte de la información, para que la población esté informada? Bueno, nosotros, como decía también Víctor, nosotros vimos en la necesidad, hicimos al inicio de todo esto, hicimos unas reuniones virtuales, conversatorios con nuestros compañeros y nuestros noticieros, por ejemplo, no han parado de salir.
Entonces, de manera virtual o no, están saliendo todos los noticieros. Entonces, nosotros tenemos habilitado la línea, que es la línea donde que ellos pueden llamarnos. La gente está habilitada para todos los programas que se están haciendo. Eh, de una u otra manera, tal vez algunos compañeros por esa misma pasión de lo que es la radio y para tener informada a la gente, armaron unas pequeñas cabinas radiales en casa. Por ejemplo, en el lugar donde que estoy es una de las cabinas de la que armé también aquí en mi casa. Entonces, es como que mantuvimos abiertos esos canales de comunicación, todos con las líneas telefónicas de la institución o tal vez con los números que hemos dejado planteados. Pero yo creo que el canal de la información o como para mantener el mecanismo más viable que fue ahora es siempre con la tecnología. O sea, ahora lo que planteamos con la parte de las redes sociales, como decía Víctor, también tiene que mantener siempre bien contrastada, y como decía también la compañera que estuvo en un inicio, contrastar esa información. Creo que la gente sabe con quién trata, ¿no? Y en redes sociales como que ahora se vio más de eso, sobre las fake news, sobre las noticias falsas, lo que no están contrastadas. Entonces como que la gente confía un poco más ya en lo que está bien contrastado sobre un medio de comunicación que está teniendo digamos, ese trabajo que está siendo responsable, ¿no? Entonces, los mecanismos de información, uno es el que para la información que sacamos, no por sacar primero la información, sino contrastarla al 100% con todas las autoridades, autoridades de salud, autoridades con los COEs cantonales, provinciales, con todas las autoridades, y luego sacarla, no por sacar una noticia porque alguien la puso y yo me voy a ganar el primer puesto en sacar la noticia, sino de contrastar toda esa información ahí y tener habilitado para toda la gente, ¿no? O sea, no porque le tengo a alguien del COE en el panel o vía telefónica en la radio, no voy a dejar que la gente que tal vez esté inconforme con el trabajo, digamos, entre comillas, o con la información que se le está dando, pues no abrirle ese canal de información, ¿no? Entonces yo creo que la radio, como tú bien lo decías, Lorena, también es eso. O sea, es de que la radio ahora se modificó, se cambió, se innovó y nos llevó a eso. Y eso es algo valioso, algo que tanto a los que trabajamos en medios de comunicación como a los que escuchan una radio, les hizo cambiar esa mentalidad. La radio es fuerte, sí, pero tenemos que darnos esa innovación, y esa innovación de la mano, obviamente, con las fuentes oficiales, como los decían. Entonces, yo creo que esa parte, ese mecanismo que todos los medios de comunicación, de una u otra manera, medios de comunicación ahora en general, no solo radios, debemos centrarnos en ese mecanismo de no solo abrir un micrófono para que la gente diga lo que piense, sino que también nosotros la información que les damos sea verificada, sea real, sea bien establecida, bien contrastada, y obviamente los canales de información que podamos habilitar dentro de un medio de comunicación, habilitarlos. Sabemos que estamos en esta emergencia, en la pandemia, en la emergencia sanitaria, pero hay medios que se pueden hacer, enlazarlos a través de la tecnología también, leyendo por ahí un poquito, estudiando un poquito, podemos enlazar medios de comunicación desde la radio hacia un lugar físico, pero a través de la web. Así que yo creo que esos mecanismos todos tendríamos que implementarlos, y obviamente también como medios de comunicación que se puedan dar una mano ahí, haciendo tal vez cadenas, redes. Entonces es muy importante también eso, porque puede hacer que los mecanismos que nosotros ponemos acá en la Amazonía sean distintos a los que estén en la sierra o en la costa. Muchas gracias, Javier. Gracias por tu intervención. No sé si Orlando tal vez ya pudo solucionar el tema de su micrófono. No, parece que no todavía. Bueno, en todo caso, por favor, le pediría a Víctor Gómez si nos puede ayudar con una intervención sobre los mecanismos que han utilizado para escuchar y recetar las necesidades de información de la población. Sí, gracias. Bueno, como les comentaba anteriormente, nuestra práctica diaria de comunicación era el contacto directo con la fuente, con la gente. Nuestra forma de comunicación era estar en la calle todos los días, con el micrófono en la calle, en las plazas, en los barrios, en los recintos. Entonces era la forma de comunicación directa, tradicional, que practicábamos acá en la radio. El cambio que nos tocó implementar fue bastante brusco. Entonces tocó recurrir, ahí sí, 100% a la tecnología, aplicar la tecnología que hoy por hoy nos facilita. Los mecanismos o canales de comunicación para no perder contacto con la gente, sin duda,
fue la línea telefónica de la radio que se volvió a activar con mayor presencia. Números celulares personales de los periodistas que se pusieron a disposición de la gente públicamente, porque inicialmente trabajamos solo con el número celular y fijo de la radio, pero ya en esta emergencia pusimos todos los números de los periodistas, bueno, somos 2, a disposición de la gente para que nos escriban, nos llame. Y la red social, en este caso la red de WhatsApp, ha sido un mecanismo, un aliado en esta ocasión para las entrevistas, se le envía las preguntas por esta vía, aceptar la respuesta también. Y para la gente que igual está en el Facebook, nuestra página también de Facebook, ahí la gente nos escribe. Eso ha sido un poco el mecanismo de comunicación y más con fuerza para el sector campesino rural, la línea telefónica. Ya no hay internet, no hay WhatsApp, no hay Facebook, pero sí tienen un número de teléfono, la mayoría de ciudadanos. Entonces, la comunicación ha sido telefónica. Con ellos nos comunicamos, nos llaman, nos llamamos y así seguimos receptando la voz de la gente. La gente no es que ha perdido el espacio en la radio. Ha bajado, sí, la participación por las formas de comunicación que no todos tienen la facilidad, pero siguen la gente comunicándose, la gente del campo, la gente del barrio, la ciudad. Entonces, los mecanismos son esos: la línea telefónica, fija y celular, la red social WhatsApp hemos utilizado y el Facebook. Son como las herramientas técnicas, tecnológicas que nos ha permitido comunicarnos. En la radio hemos un poco suspendido la presencia de gente en entrevistas por cuidar mismo de la salud de la gente y de los trabajadores. Entonces ya no hay ese contacto directo, tampoco hay las cartas que tradicionalmente nos comunicábamos, porque la gente no puede salir y el contacto a través de la carta es otro riesgo de contagio que podría darse. Entonces, esas son las formas de acercar a la gente, los mecanismos que hemos implementado y, claro, adecuar la cabina de la radio a la nueva realidad, porque no teníamos, por ejemplo, cámaras de transmisión para entrevistas virtuales, para que la gente pueda interactuar con nosotros. Nos tocó ajustar esa parte técnica a la radio para así tener la comunicación y que la gente pueda escucharnos y vernos hoy por hoy en las redes sociales. Entonces, esos han sido como los mecanismos que hemos tenido que implementar en la marcha, en el camino. Como se ha dicho, a todos nos tomó de nuevo y tocó salir sobre la marcha, reinventarnos, adecuarnos. La idea es de que la radio no se calle, más hoy por hoy se necesita la radio. Hemos notado que la radio vuelve a tomar vigencia, sigue vigente, vuelve con más fuerza acá en nuestra provincia. La radio, diríamos, hoy por hoy hasta hemos subido inclusive la sintonía, porque la gente en casa escucha radio y televisión, las redes sociales sí revisa, pero mucha gente ya está clara de que no todo lo que se dice ahí es verdad. Entonces la radio en el campo, la gente que no sale de la ciudad, que no puede tener acceso a las redes sociales, el único canal de comunicación es la radio. Entonces, de ahí las formas de reinventarnos, de no perder el contacto con la gente. La gente del campo sigue contándonos sus historias de cómo están viviendo, cómo están participando, reclamando también. La gente llama a reclamar por falta de raciones alimenticias, por falta de control en las vías, en las comunidades, al toque de queda, la emergencia. Nos sigue contando qué está pasando, cómo están enfrentando la pandemia. En fin, entonces, eso ha sido la forma de seguir comunicándonos con la gente, de seguir interactuando y seguir teniendo ese contacto directo con la audiencia que no lo hemos perdido en esta emergencia. Muchas gracias, Víctor. Gracias por su intervención. Efectivamente, hemos tenido que activar todos los canales de comunicación y esta vez, y menos mal, contamos con WhatsApp, como usted mismo menciona, con las redes sociales, y ahora esa es nuestra oportunidad de activarnos por todos esos canales comunicacionales. Pasemos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué les facilitaría o qué apoyo necesitarían para una mejor difusión de la información sobre COVID-19? Considerando que entiendo aún todavía Orlando no logra solventar el tema del audio, no sé si tal vez algún compañero de los que están conectados quisiera participar en esta pregunta. Por favor, si pueden levantar la mano o escribir en el chat para poderles habilitar el audio, o lo habilitan ustedes mismos. Muchas gracias. Bueno, mientras se animan otros compañeros, permítame nuevamente tomar la palabra. Yo estaba tomando nota por acá. Gracias. Y en nuestra zona, por ejemplo, considero que es muy difícil acceder a personajes, diríamos, a profesionales que puedan orientarnos en esta temática.
Entonces, haría falta una agenda, una lista de especialistas al que pudiéramos tener contacto nosotros para comunicarnos, para llamarles y que puedan intervenir en la radio. Acá en nuestra zona es fácil acceder a este tipo de información. Como digo, sí hay que indagar en las fuentes oficiales, pero faltan más voces que puedan hablarnos sobre la enfermedad, que puedan orientarnos, que puedan un poco dar pistas, dar tranquilidad a la gente, dar esa información que se requiere hoy por hoy. Es como una debilidad que yo he notado acá en esta época, la falta de especialistas, no así en Quito, Guayaquil, que están a la mano, mucha gente conoce de tema de salud, y pues además con la deficiencia de que ningún funcionario de salud acá puede hablar, ningún médico del Ministerio de Salud, hospital, quiere hablar porque no tiene autorización para hablar, así conozca, así sepa, así se ha ilustrado en el tema, porque entiendo lo están, pero ellos no pueden hablar por políticas internas de la institución, del ministerio, entonces nos quedamos sin fuentes, sin voces especialistas en ese sentido. Por ahí un poco un aporte en esa pregunta. Gracias, Víctor. No sé si algún otro compañero toma la decisión de también hacer alguna intervención al respecto de qué les facilitaría o qué apoyo necesitarían para una mejor difusión de la información sobre COVID-19. No sé si hay alguien más que tal vez quiere intervenir. De lo contrario, pasamos. Sí, escuchamos. Hola. Bueno, creo que como mencionan igual aquí los dos compas que se manejan en el ámbito de las radios comunitarias, por ejemplo, yo creería que es necesario también que se fomente y que de alguna u otra manera se empiece a dar este apoyo en cuanto a las radios comunitarias, porque precisamente son las que están en este momento facilitando que haya libre circulación de información calificada para las comunidades, por ejemplo. Yo también pertenezco a una comunidad, obviamente comunicadora para el desarrollo, y veo que hay esta deficiencia en cuanto a el manejo de los protocolos, inclusive dentro de las mismas autoridades, por ejemplo, que no hay una capacitación como para que ellos puedan hacer frente a esta situación. Entonces, no sé si es que a través de algún sistema, por ejemplo, hoy estamos aquí algunos compas que entiendo que somos comunicadores que pertenecemos o estamos dentro de pueblos y nacionalidades, sería importante como tener la capacidad y también la necesidad de a las autoridades, de que sea el teniente político, el cabildo, el mismo hecho de que incluso dentro de las comunidades hay los centros de salud, por ejemplo, pero hay una desinformación que de alguna otra manera afecta, como decía Marta, esta percepción del grado de peligro que se pueda tener frente a esta pandemia o frente a esta emergencia, por ejemplo. Entonces, yo creería que también es importante tener estos espacios y de alguna otra manera nosotros también poderlo replicar a las autoridades que son como, digamos, del frente y son la cara de las poblaciones para que así se comunique y se informe de forma integral a la población, porque básicamente yo siento que ese es uno de los problemas que se puede vivir a nivel de poblaciones rurales. Ahora que en la ciudad entendemos que tenemos más acceso a esta información, sean por los medios que ustedes ya mencionan, pero en el caso de zonas rurales es importantísimo que empecemos a trabajar en fomentar el apoyo a radios comunitarias, a radios rurales, e inclusive empezar como a generar estas alianzas, como mencionaba el compañero Javier, para que de alguna otra manera empecemos también a definir cuáles son las situaciones en conocer qué es lo que necesita básicamente también las comunidades, porque si bien decimos no, hay mucha gente que no está siguiendo los protocolos, no creo que sea tan solamente porque la gente no quiera hacerlo, sino que también hay un espacio grandísimo de desinformación que no permite que la gente tenga como la capacidad de entender a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, un problema que yo he visto que es necesario que empecemos a trabajarlo es cómo también empezar a educar de alguna otra manera o informar o capacitar a las autoridades que están haciendo frente en las comunidades rurales. No solamente es el hecho de que, bueno, vamos y dejamos como la ración de comida, sino también que las personas del pueblo, la zona rural, la comunidad tengan el conocimiento y la capacidad de entender a qué es lo que nos estamos enfrentando, que yo siento que es algo que debemos trabajar
conjuntamente, compañeros. Muchas gracias, Alexandra. Por favor, no sé si es posible que nos ayudes presentándote de qué zona eres y a qué medio de comunicación perteneces. Bueno, hola con todos. Mi nombre es Alexandra León. Bueno, pertenezco yo a una red internacional de periodismo, donde igual manejamos temas de comunicación tanto nacional como internacional, pero bueno, enfocados. Magnífica Mundi se llama, es una red brasileña, donde manejamos básicamente todas estas situaciones de conocer cómo se está manejando la emergencia a nivel internacional y nacional, pero específicamente enfocados a temas en cuanto a vulnerabilidad y a pueblos donde básicamente, digamos, existe cierta invisibilidad. Muchísimas gracias. En el chat podemos ver un mensaje de Marta de OPS en donde nos dice en qué consistiría el apoyo a las radios comunitarias. Por favor, de cualquier manera, si ustedes tienen o desearían plantear cómo sería ese apoyo, escríbanlo también en el chat. Nosotros, posterior a cada reunión, hacemos una evaluación y recogemos toda la información que se emite dentro de este conversatorio, ¿no es cierto? Tenemos un mensaje también que es importante leer de Orlando, entiendo, Orlando Caiza, nos dice: mil disculpas, algo pasó con el micrófono de la laptop. Quiero mencionar que las emisoras comunitarias en caso de Red, Quichua, Corape, se viene produciendo noticias en nuestra propia lengua, como es el quichua, considerando que existen pueblos y nacionalidades indígenas y ellos requieren que la información y mensajes sean difundidos en sus propias lenguas para mayor entendimiento y la facilidad. Muchísimas gracias. Sí, Orlando, justamente estos encuentros tienen esa intencionalidad, que podamos hacer procesos adaptados hacia los pueblos y nacionalidades para llegar hacia ellos con información precisa, adecuada y culturalmente adecuada. Sigamos, por favor, con la siguiente pregunta. La siguiente, por favor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿han contado historias positivas sobre profesionales de salud o personas que han salido de la enfermedad? Quisiéramos conocer si efectivamente esta ha sido una estrategia, ustedes lo están ejecutando. No sé, por favor, si alguien quisiera realizar alguna intervención, si son tan amables. Sí, de no existir otra intervención, por favor, le pedimos a Javier Jaramillo si nos puede contar un poco sobre la experiencia en la radio en torno a esta consulta de si se han contado historias positivas sobre profesionales de salud o personas que han salido de la enfermedad. Sí, bueno, nosotros también sí, en ese sentido sí hemos estado pendientes, hemos puesto como dentro de nuestra programación y todo dentro de nuestros noticieros, nosotros hemos puesto como un segmento que se llama Los Héroes que en esta ocasión que estamos viviendo. Entonces nosotros por ahí lo que contamos son historias de personas, bueno, de las personas, obviamente de los profesionales de la salud, pero también personas que han salido de esta enfermedad y también de la comunidad en sí. Yo creo que también no somos muchos que hemos puesto el hombro para salir de esta, pero sí se han contado también estas historias, ¿no? Profesionales de la salud en las cuales, digamos que acá somos una ciudad pequeña, no lo vamos a comparar con Quito, con Guayaquil, acá somos una población súper reducida, tanto en la provincia como en cada uno de los cantones. Entonces es como que conoces a todos ellos, ¿no? Y hacerlos más visibles aún todavía con fotografías que nos envían, porque ellos se han pegado también hacia nosotros después de que habíamos puesto esto dentro de nuestros noticieros y nuestra programación. Entonces es como que contar eso, ¿no? También hay algunas personas que acá han ingresado, ya también han salido de la enfermedad, que obviamente tampoco no vamos a decir son muchos, acá no estamos con un contagio muy alto comunitario. Entonces digamos que sí, de a poco hemos ido haciendo esto, que es bueno también poner la otra cara de la moneda, ¿no? Ahí como decía Víctor y también como lo decía Alexandra,
Marta también nos decía, o sea, en redes sociales hay, a veces te ponen muchas cosas sobre, sobre todas estas situaciones de lo que está pasando, lo feo que se ve, digamos así, del COVID, ¿no? De las muertes, de lo que la gente sigue sufriendo y todo lo demás, pero la otra parte, la parte de la solidaridad, la parte del trabajo, del dar sin esperar nada a cambio, eso a veces como que nos olvidamos. Y nosotros, bueno, como medio de comunicación sí hemos hecho bastante énfasis en eso. Nosotros hemos armado también igual kits para entregar como radio, como medio, entre nosotros mismos. O sea, es algo que va tomando, ¿no? Y que si es que como medio de comunicación lo vemos así, no estamos yéndonos hacia lo que, digamos, hacia lo que sí informamos sobre lo que es todo lo que estamos pasando en esta emergencia sanitaria, pero también, como lo decía en un inicio, Marta, si no estoy mal, nos decía ella también, de que toda esta información tiene que ir con un mensaje, digamos, de que para salir hacia ello, ¿no? Entonces, el dato es de que toda esta información sea también positiva. A veces solo de lo que pones las cosas negativas y sin contrastar aún más todavía es como que se hace un poco complicada la situación. Entonces, por ejemplo, acá contamos la historia nosotros de uno que fue héroe del CENEPA entre la guerra de Ecuador y Perú. A él le dio la enfermedad, salió ya de la enfermedad y nosotros le pusimos como el titular más o menos dentro de lo que nosotros sacamos era como su segunda batalla ganada. Y le hicimos una entrevista, fue a la radio, estuvo con nosotros, contó su historia y de hecho estuvo con la persona que le estuvo atendiendo también ahí del Ministerio de Salud. Entonces fue algo muy chévere que la gente se unió hacia esa historia y es una de las historias que más likes, más vistos tiene en redes sociales. Entonces es algo también que te llena eso, ¿no? Entonces nosotros sí hemos hecho eso y yo creo que esas historias positivas ahí es como que muy viable y muy factible para todos los medios de comunicación contarlas. Gracias, Javier. Creo que para rescatar podríamos decir que es una estrategia efectiva al momento de comunicar. Es una estrategia que además a la población, además de comunicarle y además de contarle una experiencia exitosa, le puede dar un poco de tranquilidad al respecto de cómo ir sobrellevando en caso de la enfermedad en caso de un contagio. Muchísimas gracias. Pasemos a la siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta y es, ¿cuáles son hasta ahora las lecciones aprendidas? Una vez más, les invito tal vez a los demás compañeros que están conectados, si nos quisieran ayudar con sus percepciones al respecto de las lecciones aprendidas hasta hoy. Y así es que, por favor, si alguien quisiera intervenir, muchísimas gracias. Recuerden que esto se convierte en un intercambio de experiencias y siempre para todos va a ser enriquecedor conocer y tal vez darnos cuenta que en el otro lado del país estamos viviendo tal vez las mismas sensaciones y estamos compartiendo un mismo sentir. Así es que abrimos la posibilidad de que cualquier persona, por favor, pueda intervenir. Muchas gracias. Ninfa Patiño dice, quisiera intervenir. Adelante, Ninfa. Muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. He estado muy atenta a las presentaciones. Quisiera un poquito comentar respecto de la excelente presentación que hizo la Martita. Algunos temas que este rato es necesario recalcar y repotenciar, ¿no?, los mensajes. No sé si ayer se enteraron que hubo una comunicación sobre la nacionalidad chachi, que está pasando por momentos difíciles, aparte de que están teniendo afectados sobre el COVID, además están siendo víctimas de discriminación. Contaba en uno de los testimonios que quieren ir a comprar en la tienda y no les permiten porque hay un par de casos, me parece que se reveló que son víctimas del COVID. Pero aparte de eso, cómo las poblaciones de pueblos y nacionalidades de este momento, además de ser este rato víctimas de este virus, se está como, ¿qué te digo? Como exacerbando el tema de la discriminación y de la estigmación que nos contaba la Martita. Entonces, me parece que en las radios es un mecanismo bastante importante para
emitir mensajes positivos, ya dicen las lecciones aprendidas, las historias positivas que se pueden difundir. También difundir que los pueblos y nacionalidades son culturas, son comunidades, pueblos y nacionalidades con culturas específicas, con una gran riqueza cultural, las lenguas, toda su cosmovisión, sus saberes ancestrales, negativa, de historia estigmatizada que tienen de los pueblos y nacionalidades, cómo aprovechar o revertir esta pandemia, este virus tenaz que nos está afectando a todos, pero sobre todo a pueblos y nacionalidades que además se está aprovechando. También decirles que desde la Secretaría de Derechos Humanos, no sé si Alexandra estaba preguntando sobre la deficiencia o la poca información que hay sobre protocolos para pueblos y nacionalidades. Y nosotros tenemos un protocolo que debe tener el COE, que se trabajó con una visión intercultural, con una visión muy pedagógica y de fácil entender. Incluso hay mensajes ya en las lenguas ancestrales para que se pueda rescatar toda esas lecciones aprendidas, esas prácticas positivas de los pueblos y nacionalidades, y que pueda revertir el tema de la discriminación y de la estigmatización. Eso nomás quería comentar. Muchas gracias. Apauki estaba levantando la mano, por favor. No sé si desea intervenir. Sí, saludar a todos y todas. Bueno, yo no tendría que estar aquí, pero solo quería poner una observación. Están muy interesantes todos los datos que se están colocando, las sugerencias. Pedir que tengamos la coordinación. La vez anterior, más de 18 compañeros de nuestro equipo de comunicadores comunitarios se había registrado. Y hoy recién me acabo de llamar la compañera Lorena y apenas creo que 2 o 3 están ingresando. Nuestro interés también es participar y hemos puesto como la voluntad de ir juntando los hombros y los esfuerzos que se están haciendo desde cada lado. Entonces, para la otra, si nos podrían a cualquier cambio, cuestiones, nosotros podríamos también mantener en contacto con todos los compañeros que nos están ayudando en las distintas zonas. Si bien tenemos esta alianza con Corape y muchos compañeros que están aquí también están dentro de los territorios de los pueblos y nacionalidades, pero de igual forma hay otros compañeros que son directamente de la estructura de la CONAIE que están haciendo trabajos de comunicación, caso los lanceros en la Amazonía, acá los compañeros que están en la plataforma de la bocina digital, en la costa, igualmente los otros compañeros que están directamente en los territorios. Entonces yo solamente quería poner esos elementos, de ahí me parece muy bien estos cursos. Ojalá podamos irlo levantando con más fuerza y solamente pedir que para las próximas capacitaciones nos avisen con tiempito, si es que hay que mandar los enlaces, todo eso, nos digan con tiempo, yo para poder coordinar también con los compañeros que tenemos los espacios, los canales de comunicación, no siempre están revisando los correos, eso hay que tomar en cuenta también. Entonces, eso nada más, compañeros y compañeras, y voy a salir de este espacio. Gracias a Pauki por su intervención. Sí, vamos a tomar en cuenta su acotación de que efectivamente tal vez habrá compañeros que no están constantemente conectados para poder enviar tal vez algunas veces también el correo y anticiparnos con esta invitación. De cualquier forma, cabe mencionar que se han instaurado ya las reuniones para todos los días jueves en este horario. En caso de tener algún cambio, les daremos conocer oportunamente. Sí, no sé si alguien más tal vez quisiera hacer alguna intervención con las lecciones aprendidas hasta ahora. Melina Loaiza, por favor, adelante. Hola, hola, buenos días con todos y todas. Soy parte del equipo de comunicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y más bien yo tenía una consulta en el hilo en el que Ninfa proponía su participación, y es que no sé hasta qué punto se están llevando protocolos
tal vez en lenguas locales y nativas, más allá de las redes sociales, como se decía aquí, no todos, no en su lengua, ¿no? Sobre cómo prevenir, cuidados, dónde se está recibiendo la atención, a dónde puedan acudir, pero con información mucho más práctica, que no sea solo de internet, porque no todos tienen acceso, y en sus lenguas, ¿no? Esa era más que todo mi consulta a los periodistas que hacen trabajo comunitario. Gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, tengamos en cuenta esta consulta. Ya ahorita se va a abrir el foro de preguntas y respuestas efectivamente. Y a Pauqui también un poco para solventar su requerimiento, podríamos proponer hacer la réplica de este taller la próxima semana y nos estaremos contactando oportunamente para definir la fecha y la hora precisa para que puedan participar las personas que no se pudieron conectar el día de hoy. Entonces, sin más, bueno, agradecerles por todas sus intervenciones. Entendemos que tienen dudas. Por favor, queremos abrir el foro de preguntas y respuestas. Y yo les había pedido que igual si tenían alguna pregunta, lo coloquen en el chat. Veo que hay como varias sugerencias que igual las vamos a recoger, como les había comentado. Al finalizar, nosotros hacemos reuniones de evaluación y vamos recogiendo todas las inquietudes. Bueno, Orlando coloca en el chat lecciones aprendidas. En el caso de nuestra red de los comunicadores y las comunicadoras quichua, se ha logrado incorporar nuevos métodos de trabajo y el uso de las herramientas tecnológicas con más apropiación, aunque con dificultades. Veamos si tenemos alguna... Carmen Rosas escribe que se prevé en este espacio realizar la socialización de los protocolos para pueblos y nacionalidades, los que se están desarrollando. Con esto, por favor, sin más, si alguien quisiera hacer una pregunta hacia Marta Rodríguez, que ha sido nuestro especialista de hoy, o alguna consulta a nuestros compañeros comunicadores que han estado conectados también hoy para contarnos un poco sobre su experiencia, por favor, este es el momento, adelante. Hola, hola. Hola. Sí, bienvenido. Le oímos. Hola. Bienvenido, sí, le escuchamos. Muchas gracias. Soy Víctor Manuel Osejo de Radio Frontera de la provincia del Carchi. Quiero hablar sobre lo siguiente. Nosotros tenemos implementado un programa para este tiempo que se denomina Pentagrama 2020. Es de música y un concurso con la finalidad de que la gente participe en lo que tiene que ver con la pandemia que estamos atravesando. Y allí preguntan, por ejemplo, los señores, que por qué razón solo pasan spots que muchas veces intranquilizan especialmente a la gente del campo. Que no hay algún spot que diga, no es verdad esto. Porque dicen que se contagian por tocar madera, por tocar papel, por andar de esta forma, de esta otra forma, pero nunca les dicen, esto es falso. Entonces convendría que se elaboren spots donde diga, esto no es verdad, no se asusten, con la finalidad de que la gente se tranquilice un poco. Otra cosa que me he dado cuenta es que no existe ningún spot que se nos proporcione a las radios con la finalidad de que la gente conozca cómo aumentar las defensas, que es lo importante. Cómo aumentar las defensas. No hay spot sobre eso. También la gente manifiesta que el campo tiene poca importancia para las autoridades, que solo se centran con las ayudas a los lugares cercanos a los centros poblados y que la gente que vive realmente más alejada de los centros poblados no se las toma en cuenta para nada. Eso es lo que puedo informar.
Muchísimas gracias, muy valiosa su intervención. Tomaremos en cuenta también para las próximas capacitaciones. Recuerden que este es un ciclo de capacitaciones que lo que pretende es fortalecer nuestras capacidades y que esto nos ayude a la intervención en nuestros pueblos y nacionalidades, en nuestras comunidades y demás. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer otra intervención, tal vez. Buenos días. Sí, adelante. Soy el padre Roberto Aro, director de Radio La Voz de Zamora y, bueno, párroco de acá de la catedral. Hace rato he querido participar, pero estaban los hermanos participando, entonces es un poquito difícil. Yo quiero un poco empezar haciendo pues referencia sobre esta experiencia que nos deja el COVID, la COVID-19, pues nos ha permitido demostrarnos tal cual somos nosotros los seres humanos, ya que, bueno, acá en Zamora, en la provincia, pues en referencia a otras provincias, no tenemos muchos casos. Los casos que tenemos acá están en casa, la mayoría están en casa, están llevando el proceso. Hay muchos que ya han sido dados de altas hospitalarias, otros que ya han sido vencedores de este virus, pero la situación que nos tocó vivir un poco difícil acá fue que a los hermanos médicos les cerraron las puertas de las casas donde estaban arrendando. La mayoría de ellos son de Loja. El cual tocó abrir las puertas de aquí de la casa parroquial para que se hospeden con nosotros los médicos. Algunos médicos estuvieron aislados, 6 médicos, una enfermera, estuvieron con nosotros aislados acá en casa porque tuvieron contacto con personas que dieron positivo para COVID. Entonces yo le decía, pues dentro de la experiencia que nos deja es el demostrarnos que el temor puede más que la misma solidaridad que uno puede vivir. Y es eso lo que pues debemos desde los medios de comunicación pues dar realce, que es en donde más solidario uno tiene que ser y tomando las medidas pertinentes para evitar un contagio. Y una de las cosas pues negativas que he experimentado acá, como comunicadores, bueno, para los que tienen esa hermosa tarea de comunicar, por acá, dentro de la experiencia, se ha visto que algunos de otros medios y también de acá están utilizando esta pandemia como una plataforma para darse a conocer como periodistas. Y eso es como un aspecto negativo que nos está dejando. O sea, a veces por el afán de subir rating o hacerse conocer, a veces hacen preguntas capciosas o preguntas vanas y lleva a una confrontación con las personas en el entorno. Y de ahí las cosas positivas, que lo que manifestaba nuestro hermano allá del norte, que deben salir cosas positivas de nosotros mismos, desde los medios que damos a los demás. Digamos, yo tengo un programa al aire de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Entonces, es siempre en el sentido para motivar a los hermanos que se puede sobrellevar esta cuestión de este virus, porque si uno, o sea, toma las medidas pertinentes al caso y especialmente psicológicamente lo puede manejar, pues las cosas se hacen llevadero. Esto es para largo y es lo que tenemos que enfocarnos cada uno de nosotros, que nuestros medios sean esos areópagos de esperanza, porque para nuestros hermanos que están en los pueblos y dentro de lo que son las comunidades indígenas, pues las emisoras nuestras llegan y ellos participan de los programas que tenemos. Entonces, ahí poder
aprovechar ese areópago de esperanza desde los medios nuestros. Acá tenemos los hermanos Shuar en la radio Labora, Brandy Shumaf, que es Shuar, entonces se tiene mensajes en el idioma para los hermanos Shuar. Tenemos hermanos zaraguros quichua, pero acá muy poco hablan el quichua, muy poco hablan el quichua, entonces más es el Shuar. Y pues también ha sido una oportunidad para acercarnos más a las personas necesitadas, lo mismo que el compañero Jaramillo, pues desde la radio ha estado realizando obras sociales, pues acá desde la parroquia y por ende se involucra la radio, pues se ha estado llevando algunas actividades. Y pues a motivarles a ustedes, queridos compañeros y compañeras, a que pues llevemos ese mensaje de esperanza, de saber que pues esto es llevadero si uno se proyecta como tal. En mi familia, pues he tenido personas que han dado positivo para COVID y pues gracias a Dios se han podido levantar. Aquí mismo en el Cantón Zamora y en la provincia y en algunas parroquias ya están saliendo del cerco, muchos y otros ya, como les decía al principio, han sido dados de altas hospitalarias. Entonces, todo esto pues nos lleva a vivir una experiencia de esperanza. Y como les decía también, pues esto también nos ha permitido darnos a conocer cómo somos los seres humanos y cómo el miedo nos lleva a rechazar a las personas. Agradecer por el espacio que nos dan para poder interactuar y pues aprender también desde la experiencia de cada uno de ustedes, queridos compañeros, y sigan con esta noble labor, ustedes que son comunicadores de profesión, pues que sepan anunciar ese mensaje de esperanza desde sus medios. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por su mensaje de esperanza. Efectivamente, esta es una profesión en la que nos debemos a las personas, ¿no? Y es muy valioso lo que nos acaba de comentar. Seguramente muchos de los compañeros estarán sintiendo y sintiéndose identificados con lo que usted acaba de comentarnos. Muchísimas gracias por su intervención. Por favor, Marta está escribiendo que por favor Roberto nos deje su correo electrónico. Recuerden por favor escribir en el chat los correos electrónicos para el envío de los respaldos de la capacitación y de ser el caso ustedes puedan compartir a más personas también estos insumos para que la información se replique. No sé si alguien más tal vez quisiera realizar otra intervención. Yo quisiera hacer una aclaración, por favor, ¿sí? Claro, adelante. Gracias. Nosotros como Secretaría de Derechos Humanos decía que hemos trabajado en un protocolo de medidas de prevención contra el COVID-19, que ya está en el COE. Esto no está en idiomas ancestrales, está en español. Lo que decía es que desde nuestra Secretaría y desde el área de comunicación están apareciendo spots o productos comunicacionales en los idiomas ancestrales, eso que quede bien claro. Y también quería preguntar, no sé si Carmita Rosas, si la próxima semana va a haber la capacitación del protocolo nuestro de pueblos y nacionalidades, para que de una vez puedan invitar ahora, por lo que escuché, no conocen de este protocolo, entonces tal vez sea la oportunidad de nosotros aportar con este instrumento. Nada más. Gracias, Rosa, por responder. Buenos días a todos. Soy Carmen Rosas de la Secretaría de Derechos Humanos. Pues sí, estamos coordinando justo con Lorena en este espacio mismo. Todavía no hemos fijado la fecha, tenemos previsto para el próximo jueves, pero todavía estamos en ese proceso. Creo que debemos coordinar igual con el grupo de la OPS y de salud como para hacer esta capacitación y por supuesto vamos a tratar de difundir no solo por correo sino por WhatsApp a todas las personas que quieran participar en eso. Todavía estamos
en proceso y seguro a más tardar lunes o martes confirmaremos la fecha, pero está previsto en este espacio hacer esta socialización de los dos protocolos. Gracias, Carmen. Sí, efectivamente nos encontramos en coordinación para este tema tan valioso y les daremos conocer oportunamente. Sin más, le vamos a dar paso a Marta Rodríguez, que tiene que entregarnos unos datos extra para ya finalizar la capacitación de hoy. Yo solamente quería decirles y agradecerles mucho a todos los periodistas y comunicadores que compartieron sus experiencias. Creemos que realmente esta socialización, este compartir, nos ayuda a caminar juntos a lo que el padre decía, a poder anunciar, a poder con solidaridad salir todos adelante. Y yo creo que estos espacios, felicitar al Ministerio de Salud, felicitar a la CORAPE, a todos quienes estamos trabajando en este plan de promoción de la salud y comunicación de riesgos, a la Secretaría de Derechos Humanos, y no voy a seguir nombrando porque me puedo olvidar, son muchas instituciones, a las organizaciones indígenas, a la CONAIE, a la CONFENAIE, a las organizaciones de afrodescendientes y muchas otras instituciones y organizaciones más que están trabajando de esto, en este plan de promoción de la salud y comunicación de riesgos, porque creo que es un ejemplo de un trabajo coordinado interinstitucional y teniendo a las poblaciones, a las organizaciones indígenas en el corazón de la respuesta. Y esto ha sido, pues, por eso es muy importante. Yo les decía a mis colegas, vamos nosotros a hablar, pero fundamentalmente vamos a oír porque es en la experiencia de la cotidianidad de cada uno de los lugares alejados en donde realmente se está enfrentando la pandemia. A mandarles un abrazo a todos y simplemente aquí teníamos que había puesto esta diapositiva del director general de la OMS, ¿no es cierto?, en donde él decía, pues no, que es tiempo para la solidaridad y no para la estigma. Y cabe muy bien lo que decía el padre Aaron, ¿no es cierto?, el ejemplo que decía, hay ejemplos de situaciones de discriminación, pero están ganando los ejemplos de solidaridad. Y creo que de ahí es tan importante que los periodistas, los comunicadores, recojamos estos ejemplos de solidaridad, y por eso yo le pedía que nos dé el teléfono, su correo, porque yo creo que en todos los momentos y en todos los lugares es muy importante recoger estas historias. Pasemos, Carolina. Y solo quería compartirles en la página web de la Organización Panamericana de la Salud, hay este guía que es COVID-19, consejos para informar, una guía para periodistas, y también hay un glosario sobre brotes y epidemias, un recurso para periodistas y comunicadores que también les podría ayudar. Ahí abajo ustedes pueden ver la página web de la Organización Panamericana de la Salud. Sigamos, Carolina. Y también pues invitarles a que entren a la página web de la Organización Panamericana de la Salud, en donde ustedes tienen una serie de recursos técnicos, guías técnicas, pero también materiales de comunicación en donde a ustedes les puede servir. Por ejemplo, al compañero del Carchi que hablaba la necesidad de materiales, creo que ahí hay muchos materiales sobre realmente qué es esta pandemia, las principales medidas, muchas spot y muchos audio videos sobre, sobre temas claves para la respuesta a la pandemia. Pasemos, Carolina. Y tenemos también, les quería invitar los martes a las 11 de la mañana, también hay una conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, que también sería importante que ustedes puedan todos los martes a las 11 de la mañana, la información con evidencia científica verificada. Pasemos, Carolina. Y
Fundamentalmente, pues, nosotros habíamos dicho la importancia de las fuentes de información de las autoridades del país. Y entonces ustedes tienen ahí la página web coronavirusecuador.com, en donde realmente es un ejemplo de página en donde hay mucha información y muchos recursos para el trabajo de periodistas y de comunicadores. También la página web del Ministerio de Salud Pública, que tiene también mucha información y también tiene un link a la página del coronavirus y en la página de la OPS que yo ya dije. Hacemos nomás, Carolina, y creo que esta fue la última, si no me equivoco, y agradecerles mucho, un abrazo grande y cuídense mucho. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por tu intervención. Siempre es muy valiosa la colaboración que estamos teniendo y el trabajo coordinado que se mantiene hasta ahora, porque de esa manera se logran estos resultados. Queremos dar paso también a Ana Lucía Buccelli, que está levantando la mano, por favor. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por su participación, por su presencia siempre en estos espacios que realmente hemos preparado para poder seguir trabajando de manera conjunta y de la mejor forma todos los temas que están relacionados no solamente al COVID, sino que se están derivando de ello, ¿no? Sabemos que las fases son muy rápidas en cuanto vamos pasando y también tenemos que estar preparados para lo que se viene y eso es un poco el objetivo de estas capacitaciones. Solamente agradecerles a todos porque ha sido un taller muy riquísimo, el compartir información bastante importante, relevante de todas sus experiencias. También agradecerles a quienes participaron y nos apoyaron llenando la encuesta las veces anteriores, porque eso nos ha permitido mejorar los contenidos de las capacitaciones y las metodologías. Y en ese sentido también pedirles de gran favor que puedan colocar en el chat que se encuentra en esta sala cuáles son los principales temas que les gustaría seguir conociendo al respecto, porque no se olviden, como dijo Carolina, los días jueves a las 10 de la mañana ha quedado instaurado las capacitaciones en el marco del COVID. Cada día jueves tendremos un tema diferente, estamos armando justamente frente a sus requerimientos, frente a sus necesidades, cuáles son los principales temas a abordar con los expertos invitados que podrán dar. Y creo que también podemos coordinar para que muchos de estos espacios puedan estar posterior a las capacitaciones, tener como espacios de Facebook en vivo, para que estos especialistas también puedan contarles de esta información y que de primera mano sus radioescuchas puedan recibir esta información. Puede ser una opción y si les parece interesante y los temas que les gustaría tener, por favor, les pido de favor que coloquen en el chat. Así que sin más, nuevamente muchas gracias por su participación el día de hoy. Paso la palabra. Gracias, Ana Lucía. Ana Lucía Buccelli es la directora nacional de promoción de la salud del Ministerio de Salud Pública, quien se encuentra liderando la coordinación de todos estos talleres. Sin más, compañeras, compañeros, les agradecemos por su participación. Como ya se ha mencionado, estaremos informando sobre el próximo tema, fecha y hora. Como les habíamos comentado, están instaurados los días jueves, salvo que existiera alguna complicación. Haríamos el cambio de fecha. Para finalizar, por favor, les solicitamos que puedan todos prender sus cámaras. Al finalizar como cada reunión, como ustedes saben, hacemos un registro de la participación. Es una oportunidad también para conocernos y poder tomar una fotografía grupal. Sí, recuerden también dejar por favor en el chat sus correos para enviarles la información de respaldo. Como Ana Lucía les comentó, ha sido muy valioso recibir sus respuestas en el cuestionario que les enviamos la semana pasada. Esto nos ayuda a seguir enriqueciendo el proceso de construcción de este ciclo de capacitaciones. Necesitamos, no sé si Javier, José Martino, Cristina, Christopher, Mafer López, Nina Guamán, no sé si tal vez tienen algún problema con su cámara.
En todo caso, vamos a proceder a la... Lorena también falta. Sí, Lorena. Lanita. Así está. Ana Lucía. Sí, no sé si tal vez no pueden encender sus cámaras. Hay también un tema de conectividad que al encender se desconecta el internet. Así es que bueno, en todo caso, por favor, procedemos a tomar la fotografía. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias por participar. Nos vemos la próxima semana. Igual, si consideran que hay más personas que quisieran unirse, por favor, coméntenles y seguimos participando de estos talleres tan fructíferos que estamos desarrollando. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de semana. Gracias. Muchas gracias con todos y con todas. Gracias a todos y todas.